Damos paso al siguiente ponente, José Ramón Peribáñez, inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que nos va a exponer amablemente su tesis doctoral. Agradecerle que haya venido, se haya desplazado desde Madrid a estar un ratito aquí con nosotros y nos explique su tesis. Gracias por venir. Pues antes de nada, pues es obligatorio también agradecer a la organización la invitación. Lo que voy a exponer es un enfoque que es bastante novedoso, en el sentido que es un enfoque de todo un ciclo global de las emergencias a través de sistemas complejos, y también a través de unos nuevos indicadores que permiten también una optimización estadística bastante robusta y una mejora también de esta gestión de las emergencias. Los objetivos fundamentales parten de definir lo que es un sistema, lo que es un ciclo global de las emergencias. Aquí, en este enfoque que se hace, en este estudio, se enfocan las emergencias no solamente desde un punto de vista de prevención, sino también desde un punto de vista de detección, de extinción, del tratamiento informativo que se hace también de estos siniestros y luego también de la rehabilitación. Es decir, de ese enfoque vamos a intentar mantener este hilo conductor a partir de un ciclo global de las emergencias con estos 5 componentes, definir por qué se les puede estudiar como si fueran un sistema complejo. Un sistema complejo requiere que cada una de estas partes, en este caso estas 5 de unas emergencias, tengan unas interrelaciones consigo mismos y con las demás. En este caso, todas estas partes del ciclo de las emergencias lo reúnen. Lo que vamos a ver en esta ponencia es una primera iteración en el sentido de analizar este ciclo de las emergencias a través de un sistema complejo. Los sistemas complejos permiten, a través de unas propiedades que tienen, que son fundamentalmente, veremos aquí a continuación, vamos a pasar un poco por delante. Los sistemas complejos permiten, a diferencia de lo que es un sistema complicado, un sistema complejo es un sistema que desde el punto de vista de análisis estadístico lo que permite es tener unas propiedades como pueden ser unas propiedades emergentes, es decir, unas propiedades que van surgiendo después de este análisis, y luego también una adaptación en el sentido en el que producen soluciones que cada vez son mejores que las anteriores, es decir, son soluciones, entre comillas, inteligentes, que aprenden de sí mismas, es decir, no es un sistema complicado, son sistemas complejos. En este caso, sí que existen estas propiedades emergentes y sí que existe también, como se va a demostrar, esa adaptación, esa mejora en cada una de las soluciones. Entonces, resumiendo, son complejos y tienen fundamentalmente estas 2 propiedades. Lo que nosotros vamos a hacer, es analizar, vamos a ver, un momento, a ver si funciona. Sí. Es analizar esta primera iteración de estos sistemas complejos a través de unos indicadores que son novedosos, en el sentido que se va a medir lo que es el colapso de una organización. El colapso de una organización, teniendo en cuenta que ese colapso se puede producir porque todos sus recursos están ocupados en un momento dado. Esa ocupación puede ser debida a que esos medios en una organización, como puede ser un cuerpo de bomberos o cualquier otra organización, están desplazándose a una intervención o están actuando. A partir de este indicador, lo que vamos a hacer bajo este hilo conductor de los sistemas complejos es analizar esa primera iteración. Hemos definido lo que son los sistemas complejos y por qué esta definición de sistema complejo se adapta perfectamente a este ciclo global de las emergencias. Fundamentalmente, lo que hemos comentado antes, la emergencia y también esa adaptación.
estos agentes que definen los sistemas complejos, igual que la pregunta que se ha hecho anteriormente, sí que pueden tener distintos escenarios. Pueden tener distintos escenarios desde el componente humano hasta el componente propio de la organización. Cada uno de los elementos que participan en este sistema complejo se le puede denominar un agente con distintas propiedades, y a cada uno de esos agentes, a cada una de esas personas o a cada uno de estos componentes de este ciclo global de las emergencias, se les puede asignar también unas reglas de comportamiento. Unas reglas de comportamiento que luego permiten una optimización en el sentido estricto estadístico y permiten también una mejora, una primera iteración y una primera mejora del sistema. En este caso, si nos ciñéramos, pues, por ejemplo, al componente pues, de una organización con personas, pues lo que tenemos en pantalla. Podríamos estudiar en este elemento los tiempos de respuesta, cómo es la actuación según distintas sistemáticas, si pueden modificar con el tiempo su comportamiento, cómo es el entorno, la experiencia de intervención similares, componentes personales, de sexo, edad, etcétera. Y también, pues lo que hemos comentado también, distintas reglas de actuación. Vamos a ver. Bajo este objetivo de intentar analizar el ciclo global de las emergencias como un sistema complejo, lo que hemos comentado, con interacciones entre los elementos e interacciones también entre ellos mismos, vamos a hacer esta primera iteración de todo este sistema. Prevención, lo que todos conocemos, este primer componente sería pues todos los planes de protección civil, los mapas de riesgo, planes de emergencia, planes directores y diseños de organizaciones. En detección, lo que todos sabemos, se pueden estudiar bajo este prisma de los sistemas complejos pues los centros de atención y despacho de llamadas de emergencia, como son los centros 112, y también pues cómo es el análisis de flujo de información en la vigilancia, etcétera. Luego esto ya lo veremos con un poco más de detenimiento. Lo que es la extinción, se puede actuar contemplando como un sistema complejo este elemento de la extinción sobre procedimientos operativos, sistemáticas de intervención, metodologías, toma de decisiones de mando y control, y también incluso sobre tácticas y estrategias de intervención. También el restablecimiento de las condiciones iniciales, se puede hacer este enfoque como una de las partes de este sistema complejo, y también el tratamiento informativo de los siniestros. Es decir, se define un ciclo global de las emergencias con estos 5 componentes. Para hacer este análisis, ¿qué es necesario previamente? Pues hacer una recopilación de todos los datos existentes. Como hemos comentado anteriormente, se define un índice de colapso, que ya veremos un poco más adelante, en función de distintos datos que puedan existir en una organización. En este caso, la aplicación, tal como se ha hecho aquí, pues partiendo de los datos de estadísticas de servicios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, se han utilizado datos estadísticos pues, del año 2011, 2012, 2013 y 2014. De tal forma que al día de hoy sí que se pueden disponer de datos que lógicamente pues son mejorables, pero son los datos de partida que ya son bastante robustos, donde se clasifican los datos de partida de este sistema a través de servicios, donde viene identificado todos los servicios, es decir, un servicio pues es un incendio en vivienda, pues, por ejemplo, o puede ser un incendio en industria, y luego ya lo que vamos a definir en las tablas que veremos a continuación ya serán las intervenciones, es decir, en un incendio de vivienda pueden ir 5 vehículos, cada uno de los 5 vehículos pues es un interviniente. Entonces, se dispone de datos para alimentar a este sistema complejo en esta primera iteración de datos de servicios, donde identificamos por una parte el servicio. Identificamos también los números que el número de vehículos que han intervenido. Identificamos una tipificación de todos los siniestros que tiene que responder, que atender una organización de bomberos. El literal de la calle, el número, la fecha, la hora del aviso, las coordenadas también. Estas coordenadas son muy importantes porque lo que permiten luego es hacer una geocodificación, una georreferenciación de todas las intervenciones y un análisis espacial pues bastante potente. Las coordenadas, como hemos dicho también, lo que es el término municipal, y por otra parte, la primera, servicios, la segunda, intervinientes, pues por ejemplo en uno de esos servicios, pues lo que tenemos aquí en pantalla, pues puede que hayan intervenido distintos vehículos. Por ejemplo, en este segundo que tenemos aquí en pantalla, pues se ve cuántas unidades y según la tipología de los vehículos. Vemos la fecha, la hora de recepción del aviso, es decir, aquí ya se tienen datos
desde que el 112, Centro de Atención y Despacho de Llamadas de Emergencia, recibe el aviso, en qué momento se lo despacha al órgano de mando y control, que puede ser en este caso el Cuerpo de Bomberos, y en qué momento ya se activa el primer vehículo. Es decir, todos esos datos son datos de partida. En este campo de intervenciones, la tipología también del vehículo activado, antes era la tipología de la intervención del servicio, ahora es la tipología del vehículo que se activa, si es una bomba, si es una escala, el literal de la dirección, la denominación abreviada del parque origen y luego también el municipio. Muy bien, ¿qué es lo que se ha hecho como añadido a esta información de partida, a esta alimentación, a este sistema complejo? Pues es también calcular los coste-hora de cada uno de los intervinientes. Es decir, se conoce perfectamente, aunque lógicamente pues es también interpretable, el coste-hora pues, de cada uno de los vehículos y el coste-hora de cada uno de los intervinientes. Entonces, al final, sí que podemos hacer una estimación de cuál es el coste hora de cada uno de los intervinientes y también del coste hora de cada uno de los servicios. Muy bien. Tenemos coste hora de cada interviniente, tenemos el total, que se puede calcular perfectamente multiplicando el número de horas por ese coste hora, la duración también de la intervención se conoce, pero se conoce la duración también de cada uno de los intervinientes, es decir, si luego hubiera que hacer, pues de cara pues, a una aseguradora, pues una valoración económica, pues este dato sí que se puede calcular ya de una forma casi automática. Y luego también lo que tenemos, pues son todas las claves de activación de cuando realmente pues ese vehículo pues ha sido activado, el momento también de salida, el momento también de llegada, etcétera. Es decir, se dispone también de una serie de datos ese interviniente en qué momento pues, ha estado en cada una de estas situaciones, en cada una de estas claves. Se dispone también, por ejemplo, de la clave 5, la hora de regreso del vehículo de siniestro, y se dispone también de la hora de disponibilidad de ese vehículo para otra intervención, etcétera. Luego también, para esta alimentación, seguimos en esta primera parte, alimentación de ese sistema complejo, se han analizado distintos tipos de siniestros. Los tipos de siniestros de los que tiene el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, pues ha hecho una reducción de los mismos, pues para que fueran desde el punto de vista estadístico, pues más fáciles y más manteniendo un nivel de significación aceptable, pues suficientes. Pero se ha hecho también una reducción de esas tipologías de siniestros. Aquí tenéis, pues un ejemplo también. Y lo que se ha hecho también es, partiendo de esos datos que alimentaban el sistema, es intentar tener pues, una definición de un espacio muestral adecuado pues, para poder realizar el estudio. Para eso lo que se ha hecho es, partiendo de las 800.000 hectáreas, que es el territorio de la Comunidad de Madrid, se ha hecho pues, una malla de 2 por 2 kilómetros, de tal forma que resultan, si mal no recuerdo, 2.083 cuadrículas, y sobre estas 2.083 cuadrículas son sobre las que se ha hecho luego este estudio estadístico. Para hacer este estudio estadístico lo que se ha hecho también es una tabla en función de todos los datos que se tenía, pues en cada una de esas cuadrículas exactamente, pues el número de servicios que había habido, el número de intervenciones, los costes, los tiempos de llegada, etcétera. Se ha hecho una depuración de todos los datos, lógicamente pues había datos, un data mining que se dice en el sentido de intentar depurar toda esta información, datos que no tenían activaciones, que no tenían una tipología correcta, etcétera. Ha habido que hacer una depuración de datos, pero eso es normal en cualquier organización. Y también lo que se ha hecho es un análisis del mapa de usos del suelo. Aquí lo que se intenta es ver no solamente que puede ser un problema muchas veces, es no analizar el riesgo desde el punto de vista no solamente de la frecuencia anterior, sino también de la frecuencia posible que pueda haber de una determinada tipología. Para ello, lo que se ha utilizado es el mapa de usos del suelo. Se tiene un mapa de usos del suelo donde si nosotros sabemos pues, que realmente en esa cuadrícula, una vez que se ha intersectado la cuadrícula, con ese mapa de usos del suelo, pues resulta pues, un porcentaje de una tipología industrial o una tipología urbanizable, ahí sí que existe una probabilidad de que exista, lógicamente, pues ese siniestro. Si no existe ese uso del suelo, como quien dice, pues ya esa probabilidad es nula. Entonces, lo que estamos intentando es hacer una aproximación a esa frecuencia de ocurrencia de sucesos, no solamente por el histórico, sino también pues, a través del mapa de usos del suelo. Es decir, ponderar adecuadamente esa probabilidad de ocurrencia y eliminar aquella que, lógicamente, es imposible que se dé. Pues así es lo que se ha hecho.
Para también que el tratamiento estadístico fuera coherente, pero que fuera también lo suficientemente rápido, algo que siempre pues, es mejorable, es parametrizable, lo que se ha hecho también es una reducción de ese mapa de usos del suelo a 85 categorías. Esto es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Vamos a intentar adelantarlos a que la frecuencia del suceso no sea solamente la real, sino también la posible. Para ello ha habido que hacer un análisis de esa ocurrencia en función del momento del día, en función de que fuera mañana, tarde, noche, de la época del año, en función de que fuera primavera, verano, otoño, invierno, y también en función del carácter laborable del día, si es un día laborable, si es festivo o si también es una víspera de festivo. Y lo que se ha hecho es analizar cada una de estas tres variables y también en su conjunto esas 36 posibles combinaciones de todos estos valores con todas las frecuencias reales que había habido, de tal forma que lo que perseguimos es calcular una frecuencia de ocurrencia basada en todos estos datos. A partir de ahí, pues el análisis de datos pues es bastante laborioso y se van haciendo sucesivas aproximaciones, la casuística con los usos del suelo. Se parten todos estos datos pues, de clasificaciones inicialmente en función de esa cuadrícula, en función luego también de cada año y luego también en función de todos los años. Es decir, se hace una comparativa para ver si realmente existe una influencia significativa de una variable frente a otra. La primera, lo que hemos comentado, usos del suelo, con las 2083 cuadrículas. Lo que se hace en esta primera aproximación, es también una serie de rutinas a través de pues programas comerciales, como puede ser el Visual Studio 2010, en conexión con sistemas de información geográfica, como puede ser pues, un ArcInfo que está en el mercado también. Al final se generan pues, bastantes tablas, luego se analiza frecuencia acumulada, lo que estamos comentando, etcétera. Y frecuencia acumulada de todas las cuadrículas. La segunda aproximación, estamos alimentando ese sistema complejo, es en función, lo que hemos comentado, del momento de ocurrencia, que sea mañana, tarde, noche. Pues lo mismo, se hace también este estudio, lo mismo se hace también con la época del año, primavera, verano, otoño, invierno. Y luego también en función del carácter del día, desde el punto de vista laborable, festivo o víspera de festivo. Lo que hemos comentado también, pues para ver esa probabilidad de ocurrencia, lo que se hace es intersectar a través de este sistema de información geográfica cada una de estas cuadrículas de 2×2, también con el porcentaje de uso del suelo existente. Muy bien, las tipologías de siniestros, lo hemos comentado antes también, se han reducido partiendo de las 210 iniciales pues a 93 y luego se han ido generando pues tablas. Aquí ya sería pues muy laborioso contar todo este proceso de análisis de datos, pero en definitiva, pues comentar que sí que existe ese estudio de esa posible influencia. Aquí tenemos pues todas las combinaciones que se pueden dar entre todas estas variables. Y luego, ¿cómo se hace el tratamiento de optimización estadística? Pues multiplicando ya todas las tipologías de siniestros por todos los usos del suelo. Es decir, lo que se hacen ya son tablas de 7.905 combinaciones que contemplan todas y cada una de las combinaciones posibles de usos del suelo con tipologías. De tal forma que podemos tener todos esos datos asociados a cada una de las cuadrículas. Por ejemplo, lo que podemos tener en una cuadrícula cualquiera es el sumatorio de número de servicios, de número de intervenciones, los intervinientes, como hemos comentado anteriormente, la suma de costes. Lo que veremos también después, el índice de colapso suma en esa cuadrícula la duración de los servicios, los tiempos de llegada, etcétera. Es decir, ya toda esa información anterior ya estamos en condiciones de hacer un tratamiento estadístico adecuado con este enfoque, es decir, analizando usos del suelo frente a tipologías reducidos y analizando también la influencia de las variables que hemos comentado. Se hizo también un análisis, que bueno, esto sería pues como una mejora que cabría hacer en esa segunda iteración de este sistema complejo, luego lo veremos más adelante, y es intentar analizar cada una de las intervenciones desde el punto de vista de su duración y de su coste económico en función de en qué momento llega cada uno de los intervinientes. Por ejemplo, un incendio en vivienda o una industria no es lo mismo si llegan los intervinientes pues al cabo de 5 minutos que si llegan al cabo de 10 o de media hora. Es decir, ese grado de evolución pues realmente es importante. Muchas veces el razonamiento que se hace en las organizaciones de emergencias, en el sentido de decir, pues bueno,
si realmente pues aquí hay un siniestro. Si no acuden de este primer origen, de este primer parque de bomberos, podrán acudir de los demás. Pero realmente lo que hay que tener en cuenta es en qué momento se actúa. Es decir, lo que estamos intentando medir en esta ponencia es exactamente ese índice de colapso. Esa probabilidad de colapso, si esos vehículos pues llegan más tarde, será mucho mayor. Entonces lo que se intenta es analizar, pues por ejemplo, cada una de las tipologías de intervenciones que tenemos en pantalla, 4.3, 4.3.4, etcétera, en función también de los tiempos de llegada y obtener a partir de estos datos pues exactamente cuál es el tiempo de duración del siniestro y cuál es el coste económico. ¿Vale? Es como si al final quisiéramos obtener la gráfica de cada intervención como si fuera sus latidos, como quien dice, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de duración del servicio. Porque lo que no perdamos como referente es que lo que intentamos hacer es medir la posibilidad de colapso de una organización. También es necesario, como veremos en el indicador que es novedoso, el índice de colapso, es necesario tener en cuenta los tiempos de llegada. Para calcular los tiempos de llegada, pues lo que se ha hecho es un estudio completo en el sentido de que sobre esa malla de 2.083 cuadrículas, lo que se ha hecho es calcular los tiempos de llegada desde cada una de esas cuadrículas, justamente desde cada una de esas cuadrículas, pues a todas las demás. Es decir, son mapas de tiempos de llegada pues bastante potentes. Desde todos y cada uno, perdón, de cada cuadrícula no, me he equivocado, es desde cada uno de los términos municipales a las 2.083 cuadrículas. Se intentó realizar este estudio desde las 2.083 a las 2.083, pero no, por tiempo de procesamiento de los equipos, pues no fue posible. Pero lo que se hizo también es tener este dato de 279, pues justamente a las 2.083 cuadrículas. Lo que se vio también más adelante es que el hacerlo desde 179 no era del todo perfecto, pero sí lo que permitía ya era pues esa toma de decisiones de luego dónde tiene que estar, pues por ejemplo ubicado un nuevo parque de bomberos, será en un término municipal, pero luego también, si somos realistas, hay una serie de condicionantes desde el punto de vista económico, social, político, que son las que más van a influir. Entonces, pues ciñámonos realmente pues a la utilidad, en el sentido de plasmarlo sobre un término municipal que no sobre cada una de las cuadrículas. Al final lo que se obtiene pues son mapas de tiempos de llegada a través de algoritmos de rutas de camino crítico convencionales desde cada uno de esos 179 a cada una de las 2.083 cuadrículas. Esto pues se puede mostrar de muchas formas, desde un punto de vista ordenado. Pues, por ejemplo, lo que tenemos aquí en pantalla, se van obteniendo, pues por ejemplo, desde 19 parques, pues áreas atendidas en 5, 10, 15, 20 minutos, de 10 a 15 por intervalos. Y todos esos datos, pues en definitiva, los tiene en cuenta ya el sistema. Aquí, bueno, pues se ven ya también pues, cosas que son, desde el punto de vista pues, visual, pues, de gran ayuda para luego comprobar la validez de los datos. Se analiza también cada una de las tipologías que se estudian, cada una de todas las tipologías que se atienden desde un servicio, como puede ser el Cuerpo de Bomberos, desde el punto de vista de georreferenciación. Como ahora sí que ya se dispone de las coordenadas XY de cada uno de los eventos, pues georreferénciense y entonces pues hágase también un análisis temporal y espacial de estos sucesos. Entonces aquí tenemos, pues por ejemplo, un incendio de vegetación agrícola, pues lo que son los servicios en un año, 2011, 2012, 2013, 14 y luego el total y el total también de intervenciones. Esto se ha hecho con todas las tipologías. Y se ha hecho también pues esta presentación pues gráfica de los resultados. Nos podríamos extender, incendios forestales, incendios en naves también. Esto es muy significativo, accidentes de tráfico con atrapados, etcétera. Muy bien, entonces, bajo esta premisa de que estamos analizando el ciclo global de las emergencias con estos 5 elementos, que hemos hecho una alimentación de ese sistema a través de todos los datos que hemos comentado, que hemos también hecho un enriquecimiento de los datos, no solamente a través de los datos reales, sino también de los datos posibles, en función de los tipos de usos del suelo y las otras variables que hemos comentado, ya estamos en condiciones, en este sistema complejo, con unas propiedades que hemos comentado antes, con ese hilo conductor,
que no es un sistema complicado, es complejo en el sentido que tiene propiedades emergentes y que es un sistema adaptativo, que es capaz de producir soluciones que cada vez, en cada una de las iteraciones, mejoran la solución anterior. Pues con este enfoque de estos sistemas complejos y en el sentido que estamos en este primer ciclo, en esta primera iteración, pues lo que hacemos es interactuar con ese sistema. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar en ese sistema para producir soluciones mejores? Pues lo que vamos a hacer es crear unos indicadores que nos sean útiles. Pues ¿cuál puede ser un indicador muy útil? Esa capacidad de colapso de esa organización. ¿Cuándo puede colapsar una organización? Que es distinto una organización pues a nivel autonómico, en cualquier autonomía de España, en cualquier provincia o en cualquier consorcio, etcétera. Es distinto ese colapso en una organización o en otra. ¿Cómo se define este colapso? El colapso cuando se produce, cuando no tenemos medios suficientes para atender una posible emergencia. Esos medios, ¿cómo pueden estar? Tienen que estar ocupados y habitualmente el razonamiento, pues al final es lógico, pueden estar ocupados in itinere, que van a un determinado siniestro o que lo están atendiendo. ¿Somos capaces de medir esos dos componentes con los datos de partida que hemos mostrado anteriormente? Pues sí, ahora sí que somos capaces. Somos capaces de actuar sobre este primer sumando que pudiera ser en este índice de colapso, los tiempos de llegada, y somos capaces también de conocer cuáles pueden ser los valores de las duraciones de los servicios. Este segundo sumando, en este índice de colapso que se define en esta ponencia. ¿Qué nos va a permitir este índice de colapso? Pues si este índice de colapso luego lo aplicamos en su posible relación, que se ve que existe, sobre los parques de bomberos, sobre los vehículos o sobre formación, un posible caso, podemos, desde un punto de vista de optimización estadística, mejorar este índice de colapso de tal forma que si lo aplicamos sobre la primera variable, que serían los parques, conseguiríamos, trabajando con una tipología de parques que veremos a continuación, que se pueden también valorar desde el punto de vista económico, hacer variaciones en su ubicación y en su tipología, de tal forma que, analizando si añadimos 1, en este caso, 2, 3, hasta 7, ver exactamente cómo mejora este indicador. En definitiva, tenemos un sistema complejo, lo hemos definido, tenemos una alimentación de ese sistema con unos datos que ya son reales en cualquier organización a día de hoy. Hemos diseñado un nuevo indicador, el índice de colapso, y lo que estamos haciendo es aplicar ese índice de colapso a distintas variables para producir una optimización estadística. Es decir, ahora lo que vendría es una optimización estadística a partir de un índice de colapso inicial, pues de mejora de todos esos valores. La optimización estadística, ¿cómo se hace en este caso? Pues se hace a través de técnicas de optimización, pues utilizando técnicas del simulated annealing. El simulated annealing lo que nos permite, pues por ejemplo, es intentar obtener pues el óptimo de una función desconociendo su expresión analítica. Es decir, es una técnica de muestreo que lo que nos permite es, con un determinado número de iteraciones, tener una solución que, aunque no tengamos la certeza de que sea la óptima, sí tiene una alta probabilidad de serlo. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer un muestreo pues en una infinitud de píxeles, por ejemplo, lo que se hace es buscar esa forma de optimización, de tal forma que con un mínimo de iteraciones, unas temperaturas que se definen inicialmente, pues se van variando de tal forma que se produce a partir de una solución una estabilidad. Es decir, no es necesario muestrear todo el espacio, sino que se reduce a partir de un número de iteraciones y se demuestra matemáticamente que en ese momento el sistema es estable, que tenemos una solución que tiene una alta probabilidad de ser la óptima. Pues utilicemos estas herramientas, como puede ser el simulated annealing, que bueno, pues también se utiliza, pues lo más común es en el enfriamiento del acero, saber exactamente cómo se tiene que enfriar el acero, pues para conseguir las mejores propiedades. Utiliza una función de densidad, que es la función de energía libre de Gibbs, y bueno, pues a partir de ahí hay un componente estadístico de optimización. Pero volviendo al hilo conductor, lo que tenemos es un indicador, tenemos distintas variables y lo que vamos a hacer es una optimización estadística de ese indicador, utilizando herramientas como pudiera ser el simulated annealing. También este indicador, que tiene una expresión pues analítica sencilla, que es en función de los tiempos de llegada y la duración de los siniestros, se puede aplicar también sobre los tipos de vehículos, luego veremos cómo, y con un valor económico, y luego también sobre distintos planes de formación, a partir de distintas tipologías de siniestros. Esto es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la ponencia, el índice de colapso y el índice de respuesta operativa.
Estos índices pues, son novedosos en el sentido de que lo que intentan es analizar la emergencia, pero desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Es decir, no solamente analizar un riesgo en función de su frecuencia de ocurrencia, algo que además, si solamente analizamos la frecuencia de ocurrencia pasada, es algo que no es peligroso, vamos, sino analizar también el índice de colapso en función de la oferta y la demanda, es decir, también de la capacidad de esa organización para responder a esa emergencia. No tiene el mismo impacto en una organización pues, con muchísimos medios, un incendio de la industria que pudiera tener en otra organización. Entonces, empecemos a medir el riesgo en función de la oferta y la demanda, como si fuera un problema económico, en el sentido que lo que intentamos es medir la capacidad de respuesta de esa organización. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a medir? A partir de ese riesgo, pues también la probabilidad de que esa organización colapse o no colapse. Entonces, hemos definido un nuevo indicador en función de los tiempos de llegada y la duración de los servicios. También, desde el punto de vista positivo, se puede definir lo que es un índice de respuesta operativo. El índice de respuesta operativo, bueno, todo esto es lo que he comentado, cuando realmente se produce el colapso. Vamos mal de tiempo, o sea que tampoco me voy a extender. La duración de servicio, los tiempos de llegada. Fijaros que ya estamos en condiciones de obtener este índice de colapso de cada una de las cuadrículas. Lo que hemos visto anteriormente, ya disponemos de todos los datos georreferenciados, disponemos de datos de servicios, de intervenciones, etcétera, y ya estamos en condiciones de obtener ese colapso real y también posible que se pueda suceder en esas cuadrículas. Muy bien. Comentar también, aquí un pequeño inciso, que lo que es necesario muchas veces para que ese estudio desde el punto de vista estadístico de no poner unos umbrales erróneos, lo que hay que hacer es hacer un recrecimiento de los datos. Muchas veces desde el punto de vista estadístico es mucho mejor hacer un recrecimiento de los datos manteniendo una coherencia de los mismos en función de la varianza, etcétera, que realmente pues, poner unas probabilidades umbrales que pueden ser pues, a veces como pequeñas aberraciones desde el punto de vista estadístico. Es mucho mejor intentar hacer un recrecimiento de los datos adecuado para que el tamaño de la muestra sea suficiente y entonces poder tener datos coherentes. Entonces tenemos lo que hemos comentado antes, el índice de colapso, no nos vamos a extender más. Y en esta, ¿cómo se puede calcular el índice de colapso de toda una zona geográfica? Pues para eso es necesario poner umbrales. Poner umbrales, en este caso, en este estudio, lo que se hace es poner un umbral de 10.000 unidades. ¿Por qué 10.000 unidades? Pues puede que una organización, cuando tiene, por ejemplo, 20 vehículos interviniendo 500 minutos, pues realmente pues pueda estar sensible a que si aparece otro suceso, esa simultaneidad de siniestros, pues esa organización pues pueda ser más o menos eficaz. Pues póngase un umbral. En este caso, pues para este estudio se ponen 10.000 unidades, que obedece, en este caso, pues a ese simple razonamiento, 20 vehículos interviniendo durante 500 minutos. El sistema, un pequeño inciso también, estamos viendo que es un sistema parametrizable. Al ser un sistema parametrizable, en el sentido que podemos introducirle unos valores en función de este experto o en función de un sistema de preferencias desde el punto de vista estadístico pues, previo, lo que permite también con esa parametrización es dotarlo de esa capacidad de adaptación, es decir, variando luego todos esos parámetros, demostrar que si estadísticamente los variamos adecuadamente, producimos soluciones mejores. Es decir, no veamos un defecto esta información parametrizable, sino una virtud de cara también a esa posterior optimización estadística y adaptación del sistema, porque lo que estamos haciendo es un enfoque de las emergencias como un sistema complejo, propiedades emergentes y la adaptación. En definitiva, ponemos un umbral, información parametrizable, pero que pudiera ser cualquier otro. A partir de este umbral lo que ya nos permite es, con una técnica de muestreo adecuada, es decir, pues nosotros podemos perfectamente... aquí un pequeño inciso. He comentado antes que el índice de respuesta operativo era en sentido positivo lo que era el índice de colapso. En el sentido únicamente, si un índice de colapso pues es un valor alto, en tanto por cien, pues lo que indica es que es peligroso valores altos, ¿no? Si se mide desde el punto de vista que es únicamente, como quien dice, psicológico, índice de respuesta operativo, pues justamente al revés, 100 menos el índice de colapso, pues entonces... Realmente lo que intentamos es que los índices de colapso sean pequeños y que los índices de respuesta operativos sean altos. Es un enfoque únicamente, es un valor, pues en este caso, complementario. Pero basándose en que lo que hemos definido como colapso es el valor analítico anterior.
Muy bien. Entonces, en este primera rama sobre los tipos de parques, lo que se intenta también es analizar pues, el comportamiento de una organización. Esas reglas de comportamiento de esos agentes, de esos sistemas complejos, en este caso los parques, ¿obedecen a qué? Pues obedecen a unos procedimientos operativos de activación, a unas normas en función de cada tipología, qué vehículos se tienen que activar. Obedecen también pues, a unos grupos operativos que ya están previamente definidos, en función de qué tipo de vehículo se activa, pues cuántas personas lo componen, etcétera. Hay distintas tipologías de grupos operativos que se definen para este estudio. Un grupo 1, grupo 2, un grupo 3 y un grupo 4 y un grupo 5. Esto es variable, es decir, esto es información parametrizable. Una organización puede tener estas categorías de grupos de operativos o puede tener otras. Pero estamos dotando a este sistema complejo de reglas de comportamiento, procedimientos operativos, los grupos de intervención, etcétera. Bueno, y también existen distintas dotaciones, reducidas, básicas, etcétera. Todo esto información parametrizable. Muy bien, vamos a ver. También existen distintas tipologías de parques. Lo que vamos a hacer es esta optimización de este indicador en los tipos de parques, distintas tipologías en función de los vehículos que tengan. Y como este estudio lo que pretende también es tener un componente económico, pues cada uno de estas tipologías de parques lo que tienen es un valor económico asociado, de tal forma que podemos trabajar sobre tipologías de parques que pudieran ser tipología pues, de cualquier otra organización, alta, media, baja, baja, y también con unos costes más o menos aproximados al día de hoy de 6 millones, 4,5, 2,5 y 1 millón respectivamente. Lo que se hace también es transformar esas unidades de colapso a valores económicos. Entonces, lo que se intenta es que si nosotros en una cuadrícula, frecuencia real y frecuencia posible, tenemos determinados índices de colapso, ver también cuál es el componente económico de esos índices de colapso. Pues se intenta también buscar esa equivalencia pues, a través de unos ajustes de regresiones en las 2083 cuadrículas. Muy bien, el primer módulo. Y ahora ya pues vamos a ceñirnos a este primer indicador. Sobre los parques, ¿qué es lo que se hace? Se varía la tipología y se varía la cantidad y se varía la ubicación. De tal forma que si nosotros lo que tenemos es toda una superficie territorial, como pudiera ser pues, una provincia, en este caso la Comunidad de Madrid, y nosotros lo que tenemos ya es una herramienta de muestreo, que lo que hemos comentado, nosotros ya somos capaces de alimentar el sistema con un muestreo que es un muestreo aleatorio, pero a su vez orientado en función de todas esas frecuencias, de esas relaciones que hemos ido obteniendo. Es decir, nosotros vamos a empezar a proponerle al sistema un muestreo, pero con datos que son datos reales y datos también basados en hipótesis. Hay un azar, pero es un azar, entre comillas, controlado. Tenemos una herramienta de muestreo. Muy bien, tenemos también un indicador que optimizar. Este indicador es imposible desde el punto de vista analítico, porque desconocemos su fórmula, de analizarlo para todas las combinaciones. Imaginaros, la primera combinación, 4 tipologías de parques. La segunda combinación, que solamente añadimos uno, ¿de qué tipología? Y así sucesivamente. Pues a partir de aquí, ya lo que utilizamos son las herramientas de optimización estadística, como por ejemplo pudiera ser la de Simulated Annealing, de tal forma que conseguimos una solución que no es la óptima, pero que sí tiene una alta probabilidad de serlo. Muy bien, entonces lo que se produce, este sería pues un poco pues, el algoritmo de enfriamiento de estas soluciones. Se define una función valor, pero bueno, todo esto ya es un poco, pues estadísticamente, cómo funciona este Simulated Annealing, pues aplicado aquí, y se van produciendo soluciones que van mejorando las existentes. Muy bien, entonces, lo que al final se va viendo, además, con esta forma de análisis del índice de colapso de una organización, lo que se va viendo también es cada uno de los orígenes de estos medios, realmente, qué intensidad de trabajo tienen. Como disponemos, sí. Como disponemos de todos estos datos, podemos tener cada uno de los orígenes con esa intensidad de trabajo. Y lo que vamos a intentar es producir soluciones, en este caso, pues con un parque, dónde tendría que estar, de todas esas 179 posiciones, dónde tiene que estar, cuál es el índice de colapso que se obtiene, etcétera. Luego, lo mismo se puede hacer
con 2 parques, realmente dónde están, y realmente pues en la parte inferior se puede ver esa desviación de carga de trabajo. Hay otro criterio que hay que optimizar también que no esté descompensada esa intensidad de trabajo de un origen a otro. Es decir, es una optimización, pero también minimizando esa desviación de cargas de trabajo. Podemos hacerlo con 4, con 5, con 6, etcétera. Muy bien, entonces en este caso pues se producen unas soluciones. Este es el valor final de esta primera aplicación de este indicador. Por ejemplo, en la primera columna lo que tenemos es el índice de colapso de partida, que son 2.641 unidades. Si lo ponemos en tanto por ciento sería un valor de 26,41. En la segunda columna se ve cómo mejora este índice de colapso con cada una de las soluciones. En la tercera se ve cuál es el impacto económico de estas soluciones y en la cuarta se ve el número de parques nuevos que supondría cada una de estas soluciones. En definitiva, pues por ejemplo, si nosotros tuviéramos una dotación presupuestaria de 12 millones de euros, nos daría la capacidad de hacer 5 parques y también especificando de qué tipología, 4 de 1,5 y 1 de 6. Es decir, podemos también, a partir de una dotación económica, buscar la mejor solución. Lo que vamos a ver también que esto es una herramienta de gestión pues bastante potente. El segundo módulo, y ya estaríamos volviendo con este hilo conductor, este indicador aplicado a esta primera iteración del sistema complejo, sería sobre los vehículos. Al haber definido, entre comillas, con esta limpieza, este índice de colapso, lo que sí estamos en condiciones es que variando esos umbrales de 10.000 unidades, poniendo 15.000, 12.000, etcétera, lo que estamos haciendo es permitiendo que el colapso sea mayor. Si permitimos un umbral mayor, ¿eso qué quiere decir? Que estamos disponiendo de más vehículos. Entonces, gracias a esta definición del índice de colapso, lo que nos permite también es hacer una optimización sobre el número de vehículos y también su valor económico. Pues también lo mismo, si nosotros descendiéramos por esta segunda vertical, conseguiríamos también una mejora de ese índice de colapso en unidades abstractas o adimensionales y también en unidades económicas. Entonces, se produciría lo mismo. Y lo que hemos comentado, lo que se hace es variar ese umbral, 10.000, 15.000, 20.000, etcétera. Se va obteniendo distintas soluciones y este sería el resultado de esta segunda optimización estadística sobre el indicador de colapso basándose en los vehículos. En la segunda columna vemos también cómo se mejora el índice de colapso y la repercusión económica que tiene y la equivalencia al umbral que se ha ido poniendo. Información parametrizable, información que puede mejorar el sistema. Y el tercer posible módulo sobre el que se podría aplicar este índice de colapso, pero que ya es muy difícil conseguir aplicarlo, sería también a partir de asignaciones económicas aplicadas a la formación. Si nosotros tuviéramos la capacidad de medir exactamente pues, un determinado curso de formación, qué mejoras pues, en tiempo pues, puede producir una determinada intervención, sí que estaríamos en condiciones de descender por esta tercera columna. Pero para ello pues, tendríamos que tener perfectamente analizada la situación anterior y posterior a esa formación. Tendría que ser capaz de medirse. Muy bien, vamos a ir un poco deprisa. Esta sería la tercera columna. Y en definitiva, lo que sí estamos en condiciones... Vamos a ir un poco deprisa aquí. Fijaros en este esquema, este es fundamental en esta primera iteración de este sistema complejo de 5 elementos. Lo que estamos haciendo es partiendo de una situación inicial con un índice de colapso que contempla la realidad y también la posibilidad de nuevos siniestros. Hemos realizado una iteración de este indicador sobre parques, vehículos y formación. Es decir, nosotros ya sabemos pues, que si realmente invertimos tanto dinero en una dotación presupuestaria X, pues donde realmente es más conveniente que vaya a parques, a vehículos por formación o también otras variables que se pudieran definir. De tal forma que si nosotros esto lo repetimos un número suficiente de veces, lo que también podemos hacer es un análisis inverso. Imaginaros desde el punto de vista de un gestor político o un gestor de una determinada organización, lo que supondría este enfoque como un sistema complejo. Se parte de una situación actual. Tú sabes exactamente que con un determinado dinero, ¿dónde conviene más que realmente lo dediques? Pues para obtener un indicador, un índice de colapso final. Entonces, tú al final, si eres capaz de hacer este cálculo X veces, puedes también revertir la situación. Puedes hacer una inversión de tal forma que tú puedas calcular exactamente que si un determinado legislatura política quiere un índice de colapso, pues que no sea de 26,40 unidades, sino que quiera
reducirlo, que lo quiera reducir a 25 unidades, pues tú ya estás en condiciones exactamente de decirle, pues mira, esto te va a suponer X dinero. A partir de ahí yo ya soy pues el técnico y soy el que te puede determinar dónde es más conveniente para que tú obtengas ese valor que realmente tal. Es decir, es un sentido inverso. Muy bien. Entonces, lo que tampoco tenemos que perder es que este es un enfoque, el objetivo de la ponencia es un enfoque de todo el ciclo global de las emergencias, de los 5 elementos, pero como un sistema complejo. Y lo que estamos haciendo es simplemente una primera iteración, un indicador novedoso, el índice de colapso, de respuesta operativa, y una optimización estadística del mismo. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues que ese principio, esa máxima de ese sistema complejo de que era capaz de producir soluciones mejores, hemos demostrado que esta siguiente solución de ese sistema es mejor también, es un sistema que ya funciona con más coherencia. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que realmente nosotros hemos analizado estas 3 variables, parques, vehículos y formación, pero lo que hemos dicho también antes como máxima de los sistemas complejos, que tienen que tener también propiedades emergentes. Pues ¿cuál puede ser una propiedad emergente? La que hemos comentado anteriormente, que sería muy útil analizar, es decir, ver el comportamiento de cada intervención en función de en qué momento se llega, con qué vehículos, etcétera también. Es decir, vemos también que el sistema puede mejorar, pero ya estamos enfocando el problema de una organización, un ciclo global de las emergencias, desde un punto de vista robusto, de tal forma que cada vez una solución mejora a la anterior y es como si fuera, se puede poner el símil, como si fuera una estructura de hormigón, donde realmente, pues en esta primera lechada de cemento, como quien dice, de hormigón, pues hay X armaduras. En la siguiente tú sabes exactamente esas propiedades emergentes como si fueran armaduras, de tal forma que las vas orientando y las vas ubicando en el lugar que tiene mayor probabilidad de tener una robustez esta estructura, este sistema complejo. Es decir, en ese sentido es este enfoque novedoso con adaptación y también con propiedades emergentes. Entonces, este sistema global, aquí ya tenemos, pues, perdonad por el tiempo y las prisas, pues este enfoque. Y lo que estamos haciendo en esta primera iteración sería lo que hemos comentado aquí, pero que realmente ese sistema complejo, con una segunda iteración, con esa abstracción de esas propiedades emergentes, produciría soluciones mejores. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, pero con esta robustez. Como conclusiones, y con esto ya acabo, pues lo que hemos visto, el enfoque de estos sistemas complejos a las emergencias, con este ciclo global de emergencias. Lo que hemos visto también, pues realmente que pueden tener en cuenta pues otras propiedades, hasta esas propiedades individuales de cada uno de los agentes desde el punto de vista, lo que se preguntaba anteriormente, personal. Es decir, cada uno obedece a unas reglas de comportamiento, unas sistemáticas, unas metodologías, unas estrategias, unas tácticas, e incluso a nivel superior pues podríamos hablar de planes de acción. Lo que hemos comentado también, que esos sistemas complejos realmente, si se hacen sistemas complejos socialmente inteligentes, es cuando tienen también en cuenta este componente humano. Como conclusiones también, pues bueno, pues lo novedoso de este enfoque de las emergencias, este ciclo global también, que realmente hay que tener en cuenta los 5 elementos: prevención, detección, la extinción o combate, la rehabilitación, pero también el tratamiento informativo de los siniestros. Y luego, como conclusiones también, este índice de colapso, que es un índice de colapso que realmente pues estamos en condiciones en algunas organizaciones de calcularlo, pero siempre con la prudencia de que muchas veces es más conveniente no poner probabilidades umbrales, sino realmente hacer un recrecimiento de los datos estadísticamente adecuado. Y luego también, pues que se demuestra pues la mejora que puede suponer, etcétera. Imaginaros también la grandísima mejora si indicadores de este tipo se aplicaran a nivel general en distintas administraciones pues de un estado cualquiera. Pues lo que permitiría es que realmente estuviéramos comparando, como quien dice, pues patatas con patatas o tomates con tomates, es decir, los mapas de riesgo de todas las autonomías ante un determinado plan especial que fueran calculados de la misma forma. Eso permitiría pues a una entidad, pues como pudiera ser pues el Estado en un nivel 3, saber exactamente dónde tiene que priorizar el despacho de medios. Es decir, lo que hay que hacer es buscar esa coherencia de cálculos en estos mapas de riesgos. Mapas de riesgo que lo ideal es que ajusten la oferta y demanda. Esa sería también una posibilidad de mejora. Que realmente, ¿cómo se tiene que mejorar la emergencia? No solamente minimizando los riesgos, sino también maximizando la capacidad de respuesta. Hay que tener en cuenta un poco este análisis económico, entre comillas, de oferta y demanda, a la hora de calcular los riesgos. Que esto también pues, puede suponer una mejora pues, desde el punto de vista de las aseguradoras, a la hora de decidir pues, qué tipo de valor económico de una póliza pues tienen que incorporar, pues oye, pues mira, realmente es una herramienta de cálculo
que yo creo humildemente que que puede ayudar, al menos a tener una coherencia y una homogeneidad entre todos los posibles clientes. Esto también lo hemos comentado. Y luego también aquí hay una pequeña idea que está incorporado pues a última hora, que sí que me gustaría mostrar, en el sentido que seamos todos conscientes de que es mucho más fácil controlar la fragilidad o vulnerabilidad de un sistema que realmente predecir la ocurrencia de riesgos. Si el análisis de riesgo se sigue haciendo como se hace actualmente, teniendo solamente en cuenta la serie histórica de los datos, imaginaros, por ejemplo, pues que un suceso que puede ser extraordinario en el sentido de que nunca haya ocurrido, como puede ser un accidente pues, en Fukushima, ese accidente, si solamente se tiene en cuenta esa frecuencia anterior histórica de los datos, no se ha tenido en cuenta. Es decir, nunca se ha diseñado una capacidad de respuesta frente a ese suceso, porque solamente nos hemos ceñido a la serie histórica. Entonces, es muy difícil predecir la ocurrencia de esos grandes sucesos. Se puede hacer, se puede mejorar, pero si tú tienes unos recursos limitados pues para investigar y para mejorar esas consecuencias, es mucho más adecuado y es mucho más útil realmente trabajar sobre la fragilidad o vulnerabilidad de los sistemas, dotarlo de más sistemas de prevención, dotarlos de más sistemas de extinción, etcétera. Porque realmente esa frecuencia de ocurrencia de sucesos es muy difícil de predecir, pero sobre todo no cometer esa pequeña temeridad de solamente analizar las series históricas, porque si no, fijaros, cualquier suceso que nunca se haya dado y que sea superior a los anteriormente estudiados, no estaría contemplado en ningún plan de respuestas. Solamente esta pequeña reflexión. Bueno, esto es un poco lo que os he comentado ahora en palabra. Y la utilidad realmente de este enfoque de los sistemas complejos. Y que los sistemas complejos los tenemos en cada una de esas partes pequeñas que hemos visto, de ese ciclo global de las emergencias, los tenemos. Que lo que hemos hecho también es una herramienta de optimización estadística, lo que hemos visto también en el problema inverso, y ya con esto esta es la última pantalla. Que realmente, ¿cómo podemos mejorar con este enfoque? Pues realmente podemos hacer mapas de riesgo pues que sean más adecuados, coherentes entre todas las administraciones, que se pueden hacer mapas de riesgo que sean dinámicos también, no solamente estáticos. Que realmente se puede mejorar el tratamiento de esos siniestros simultáneos. Los estudios de evacuación se pueden mejorar, que se pueden actuar sobre este índice de respuesta operativo, pero sobre una tipología, es decir, mejorar solamente, optimizar una tipología concreta, porque realmente la herramienta de cálculo así lo permite. Planes de actuación, planificación, formación, mejoras en las organizaciones, diseños inteligentes en centrales de emergencia 112. Fijaros un sistema complejo en una central de emergencia 112, atención y despacho de llamadas. Y realmente a quién tiene que ir esa gestión de esa cola de llamadas, a un operador, a otro, etcétera. Pues eso también es un sistema complejo donde hay unas propiedades y podemos también actuar. Y nada más. Perdonad la extensión y espero que haya sido útil. No sé si me ha gustado mucho porque mi jefe ha empezado a mirar ciertas pantallas y no me ha gustado mucho, ¿eh? Eso va a querer decir más trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta? No, es que me ha dicho, toma nota, digo, joder. ¿Tenéis alguna pregunta? Tenéis una recogida de datos bastante importante. Entonces, me gustaría saber si todo esto va automatizado, vía pues Tetra o el sistema que utilicéis, o además también hacen en diferido. Los propios operadores también van metiendo esta información, porque me ha parecido impresionante el trabajo que tenéis en recogida de información documental. Sí, es información que existe en parte y también de las dos formas, es decir, de una forma que es automática y de una forma también que requiere pues ese tratamiento manual. Y es una información que si bien pues realmente en los últimos años hay una mejora que es notable también, es mejorable también, es decir, el tamaño de esa muestra, lo que hemos comentado, ha sido necesario, para que desde el punto de vista estadístico fuera significativo, hacer un recrecimiento de los datos. Es decir, que es bueno, pero realmente con la debida humildad pues se puede todavía pues mejorar mucho. Hasta esa valoración también de coste económico, pues bueno, luego también habría que poner, si se hace esta valoración, pues la letra pequeña, cómo se ha hecho, se tiene en cuenta el periodo de amortización, la vida media, etcétera. Es decir que son valores, pero que realmente en un estudio detallado pues hay que decir exactamente pues cómo se ha calculado. Pero también es mejorable, ha habido muchos datos que realmente pues ha habido que depurarlos. Es decir, el data mining ese que se ha hecho es que es necesario. Había datos también que venían mal georreferenciados. Anteriormente pues solamente se guardaba pues en esa información tabular, pues por ejemplo el término municipal.
y por ejemplo solamente se asociaba al centro de gravedad de ese término municipal, eran unas coordenadas X, Y que eran irreales. Pues ahora ya al menos lo que se automatiza con los sistemas Tetra también, que automáticamente cuando tú llegas, pues realmente esas coordenadas se transmiten. Pero que realmente que es mejorable, es decir, tampoco seamos realistas, se ha mejorado mucho y es el camino, y este es un ejemplo también que ya se puede empezar a utilizar esos datos, pero que realmente pues podemos mejorar, porque los sistemas Tetra también lo que permiten es esa conjunción de esos datos espaciales en el sentido de vista de dotarnos de una lógica de relaciones de proximidad, contigüidad y continuidad pues con otros datos. Entonces eso es lo que realmente todavía no se está haciendo. Es bueno, pero es mejorable. Sí, mi cuestión va en la misma línea y es sobre la aplicabilidad en otras diputaciones, en otros consorcios. El sistema de toma de datos en otras diputaciones está preparado para todos estos inputs de información. Cada sistema es distinto. Lo que se está viendo es que cada una de las organizaciones responsables del mando de control está desarrollando estas herramientas informáticas. Hay distintos productos comerciales y yo creo que también que estas mismas empresas realmente están mejorando sus productos con todos los comentarios de las organizaciones, en este caso de bomberos, y que realmente las mejoras que en una administración se producen, yo creo que al final todo está interconectado y también se transmiten a otras organizaciones. También, ¿por qué se han mejorado todas estas herramientas? Pues porque lo que hemos comentado, lo que dice, por ejemplo, la directiva de la Unión Europea cuando se crean los servicios 112, separan muy bien lo que es atención y despacho de llamadas de mando y control. ¿Qué es lo que ha obligado esta aparición de los centros 112 desde el punto de vista coyuntural? A desarrollar herramientas informáticas potentes, ¿de qué? De atención y despacho de llamadas. Luego de pronto un organismo de mando y control, como pudiera ser policía, con bomberos o sanitarios, desarrolla también su aplicación, pero realmente se tienen que comunicar, tienen que interrelacionarse. Entonces, este nuevo espacio, a partir de la creación de los centros 112, también, entre comillas, ha obligado a que estas otras herramientas de los organismos de mando y control también mejoren todos sus datos. Y este segundo hito, como quien dice, para mejora de todos esos datos, es lo que ha comentado también el compañero, la aparición de esos sistemas de comunicación como puede ser el Tetra. Ya lo que nos permite también es tener ese componente espacial. Lo que hay que empezar también es a analizar todas las intervenciones, todos los sucesos desde el punto de vista también espacial. Exactamente, hay mucha información y mucha información que no se está utilizando. Lo que hay ahora es un exceso, como quien dice, de información. Pues no vayamos a sistemas complicados, en el sentido que solamente hay un exceso de información, sino realmente analicemos el problema, la circunstancia, como un sistema complejo, no como un sistema complicado. No nos quedemos ahí. Muy bien. Nos vemos mañana. Ya nos ha dejado asustado.